¿Qué pasará si te dijera que ahora mismo, después de esta caída que llevamos del SP500, podría caer incluso otro 15 o 17% más? Vamos a valorar el índice SP500 como si fuera una empresa, lo vamos a hacer de forma detallada, no hace falta ni que tengas conocimientos de valoración de empresas porque lo vas a entender perfectamente. Vamos a ver incluso por qué el índice SP500, a pesar de todo esto, no quita que, aunque la valoración sea inferior, podría seguir subiendo. También algún otro tipo de valoraciones, teniendo en cuenta el impacto que podrían tener los beneficios, contando que se revisen a la baja, porque ahora mismo las expectativas siguen estando bastante altas, no se han revisado. Por lo tanto, vamos a ver cómo podría impactarle esto al índice SP500 en su valoración, cuánto de menos podría valer y cuánto equivale eso en múltiplos, que ahí vas a tener un aprendizaje que es clave a tener en cuenta en este entorno, no solo para valorar cualquier índice, sino para valorar cualquier empresa. Incluso vamos a ver ciertos indicadores adelantados que nos pueden indicar que puede haber una cierta recesión próximamente, no tiene por qué ser muy profunda, pero una cierta recesión que puede impactar a la baja los beneficios de las compañías. Así que no te lo pierdas, lo vamos a ver como siempre de la forma más rápida y sencilla posible. Dale like, suscríbete y todo esto que me ayuda tanto a seguir creciendo, porque no me enrollo más y vamos al lío. Vale, pues lo que vamos a hacer en este vídeo es analizar el índice SP500, valorarlo como si fuera una empresa, ya sabes, en función de los beneficios del futuro, los traemos a día de hoy y nos da cuánto debería valer una empresa. Aquí tendríamos que hacerlo empresa por empresa del SP500 y traerlo al presente y así veríamos cuánto debería valer el índice. Pero para esto nos vamos a ayudar de un análisis que hizo recientemente Aswad Damodaran a principios de este año, que alguna vez hemos hablado de él, donde básicamente hizo de forma muy sencilla, lo que hace es analizar el índice SP500, como te digo, valorarlo como si fuera una empresa. Por este análisis, valoración por descuento de flujos. Te dejaré también el enlace en la descripción para que puedas verlo si quieres darle un vistacillo para profundizar un poquito más. Y esto recientemente está inspirado también en algo que hablamos recientemente en Evolutive Pro, donde vimos esto con mucho más detalle, ¿vale? Ahora simplemente quiero quedarme con los aprendizajes un poco por encima. Entonces, si vamos aquí, está oculta aquí abajo todo el análisis, pero quiero ir paso por paso para que entiendas de dónde salen todos los datos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es valorar el índice SP500, pero en función de los beneficios futuros, sí, pero los beneficios por acción. Cogemos, dentro del SP500 hay muchas empresas, hay 500 empresas, dentro de estas cada una tiene su beneficio por acción. Pues la media ponderada, digamos, del último año han sido estos 224 dólares por acción, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este caso diríamos que respecto al año pasado, el índice SP500 cotiza a un PER de 23,9 veces, aunque aquí ya sabes que tenemos que mirarlo en función de beneficios futuros. Nosotros ahora mismo, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que tener las expectativas de beneficios. Como te digo, en ese análisis, pues si quieres entrar un poquito más de detalle, en Evolutive Pro lo tienes, no hace falta que lo sepas ahora de dónde sale toda esa información, pero las propias casas de análisis son las que van haciendo estas estimaciones de beneficio a futuro. Entonces, nosotros hemos obtenido esos beneficios que se esperaba en el futuro, que son estos que ves aquí, para este año 2025, unos 265 dólares por acción, 295 para 2026, 2027, bueno, y aquí los tienes un poco todos, ¿vale? Entonces, en función de estos beneficios del futuro, lo que se trata es de traérnoslos al presente y esto nos dirá más o menos cuánto debería valer el índice SP500 en función de esas expectativas de beneficios que tiene en ese mismo momento. Y aquí puedes ver cómo esas expectativas a futuro de momento no se han revisado demasiado a la baja. Fíjate que aquí lo que podemos ver en este gráfico es que esas, como digo, las expectativas de esas casas de análisis, ahora a pesar de esta incertidumbre que tenemos con los aranceles y tal, como es un escenario de tanta incertidumbre, de momento no se han atrevido a hacer esas revisiones a la baja. Algunas sí que lo ha hecho, pero fíjate que esto es la media de las estimaciones que hay ahora mismo y se espera que incluso este año pueda seguir incrementando bastante los beneficios. No se está revisando este cierto impacto que pueda tener toda la situación por la que estamos pasando actualmente. Entonces, todo esto da que para este año 2025 incluso ahora mismo se siga descontando que los beneficios van a crecer un 18% aproximadamente, todo 13% en 2026 y que luego a partir de ahí se van a relajar. Luego veremos otro escenario donde veremos cómo puede impactar si hubiera una cierta recesión, que es lo que ya se está empezando a descontar, y veremos también los motivos que nos hacen pensar en que esto podría ocurrir. Entonces, dentro de ese descuento de flujos, lo que hemos dicho, ¿no? Pues tenemos estos beneficios futuros, pero claro, los hemos estimado hasta el año 2029. A partir de aquí, pues claro, no nos vamos a poner a estimar infinitos beneficios para los infinitos años que puede durar el SP500, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos aquí? Calculamos ese valor residual. Esto no hace falta ni que lo sepas, pero es como que de algún modo hacemos una valoración de cuánto debería valer el índice SP500 en el año 2029. Entonces, básicamente lo que hacemos aquí para resumirlo mucho es decir, estos son los beneficios de los próximos años y asumimos que el SP500 en el año 2029 aproximadamente, si va a generar estos 340 dólares, por decirlo así, por acción, de beneficio por acción, pues multiplicado por un múltiplo, un PER de 19 veces,
pues más o menos podría valer el índice SP500, que ahora mismo cotiza 5.361 puntos, pues podría cotizar a 6.757, contando que en el año 2029 se le valore a 19 veces esos beneficios. Entonces, todos estos beneficios nos los tendríamos que traer a hoy. Pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos valorándolo desde el punto de vista de inversores. Entonces, claro, todos estos beneficios, digamos que a nosotros como inversores no nos pertenecen. ¿Qué es lo que nos pertenece técnicamente como inversores? Pues lo que la empresa reparte principalmente como dividendos o lo que hace mediante recompras de acciones, retira acciones del mercado y eso produce que nosotros se nos incremente el beneficio por acción. También tiene otros efectos, pero no quiero adentrarme mucho en eso. Digamos que son las dos maneras más directas que tiene una empresa de retribuir a los accionistas, vía dividendos y vía recompras de acciones. Por lo tanto, de estos beneficios vamos a calcular qué porcentaje de esto es lo que suelen, más o menos, repartir las empresas como dividendo y como recompra de acciones, porque luego otras partes la dedican a pues, almacenarlo en caja o a invertir en seguir creciendo o a comprar otras empresas o a amortizar deuda o a muchas cosas, pero lo que retribuye directamente al accionista, ¿cuándo es? Aquí hemos puesto aproximadamente un 80%. ¿Por qué? El análisis que te comentaba de Damodaran también hace algo similar. Aquí lo que hemos cogido es todo lo que ha destinado a recompras de acciones de todas las empresas del SP500 en el año 2024, ¿cuántos millones de dólares han destinado a recompras de acciones? ¿Y cuánto han destinado a pagar dividendos? Pues en total serían estos 1.500 millones de dólares. ¿Y en total cuánto beneficio han generado? Han generado unos 2.000 millones. Por lo tanto, si en total has generado esto y luego ha repartido 1.500, pues diríamos que más o menos suelen repartir el 77%. Esto veríamos que podría ser más, porque también las empresas que más pesan del SP500, como sabes, son grandes empresas tecnológicas que también destinan mucho a recompras de acciones y digamos que la media ponderada, que ya sabes que aunque sean de 500 empresas, no todas pesan lo mismo, sería un poco más. Pero para coger una media más realista, diríamos que es este 80%. Por lo tanto, ¿esto en qué se traduce en nuestra plantilla? Se traduce en que diríamos, vale, sí, vas a generar estos beneficios por acción, pero realmente a nosotros, más o menos a los inversores, les llegará el 80% de esto. Por lo tanto, el flujo de caja que puede estimar de recibir un inversor los próximos años será el 80% de estos beneficios. Entonces ya tenemos todos los datos para decir, vale, ahora todo esto nos lo tenemos que traer al presente y hacer una valoración y ver cuánto debería valer el SP500 a día de hoy. ¿Cómo hacemos todo esto? Pues exigiéndole una rentabilidad. ¿Por qué? Porque los beneficios que se espera que puede generar el SP500 en el año 2029, pues de aquí a 3, 4, 5 años no vale lo mismo que a día de hoy. Entonces, para esperarnos todo ese tiempo, ¿qué hacemos? Le exigimos una tasa de rentabilidad. ¿Qué tasa de rentabilidad le exigimos para invertir en el SP500? Aquí puedes utilizarlo de muchas maneras. Puedes aproximar básicamente la media que suele dar el SP500, que suele decir, ¿no? Pues ese 8 o 9%, dependiendo de si estás en euros, en dólares o lo que sea, pero ese 8 o 9% pues ya sería una buena aproximación. En este caso tampoco te variará demasiado la valoración, pero hay que exigirle una tasa de rentabilidad. En este caso, ¿qué es lo que hemos utilizado nosotros? Hemos dicho, vale, nosotros, ¿cuál es un inversor que quiere invertir en el SP500? ¿Por qué lo hace? Porque dices, para asumir el riesgo de invertir en acciones, mínimo me tienes que dar lo que me da la rentabilidad del bono de Estados Unidos. Invertir en el bono de Estados Unidos a largo plazo me da aproximadamente un 4,6%, porque si yo invierto en el SP500 sabiendo que me va a dar menos, no invertiría ahí. Entonces, le exigimos mínimo lo que da el bono a largo plazo, que en este caso entre el 10 años y el de 20 años, pues de media están un 4,6%. Y luego le exigimos una prima de riesgo adicional. Decimos, vale, mínimo, quiero ganar esto y luego un riesgo extra, le exijo una rentabilidad extra por asumir el riesgo de invertir en acciones. ¿Y qué es lo que hemos hecho en este caso? Hemos cogido un 4,5%. ¿Por qué? Aswell Damodaran también, en ese mismo análisis que te decía, hace una valoración, lo que estamos haciendo ahora, pero inverso, ¿no? Decir, vale, en función de cuánto ha cotizado el índice en cada momento y las estimaciones que ha habido, cuánta rentabilidad de más respecto al bono se le ha exigido. Y este es el histórico, ¿no? Desde el año 1960. De media, aquí los tienes todos calculados, de media diríamos que son un 4,25%. Los últimos años es aproximadamente un 5%, como ves, los tipos de interés han estado más bajos. Pero bueno, cogiendo una media de 30 años, de los últimos 30 años, donde los tipos de interés han estado más altos, más bajos y tal, pues bueno, de media es este 4,5%. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto lo que quiere decir es que nosotros por invertir en el SP500, a estos beneficios futuros, les vamos a exigir un 9,1%. Este que nos da invertir en el bono por no hacer nada y por no asumir tanto riesgo, y por asumir el riesgo adicional le vamos a exigir este 4,5% de media que se le exige por asumir el riesgo de invertir en el SP500. Por lo tanto, sería un 9,1%. Todos estos beneficios nos los traemos al presente, a esta tasa, de una forma muy sencilla y tal, no hace falta ni que lo entiendas si no estás familiarizado con esto, y lo que nos diría es que el índice SP500 ahora mismo debería valer unos 4.558 puntos.
Es decir, si hemos dicho que está cotizando sobre los 5.360 puntos, pues debería ser un 15% menos. Y esto equivale a un PER de 17 veces, que dices, vale, si cae un 15% más, ¿esto a qué equivale? Equivale a valorarlo a 17 veces los beneficios que se espera para este año que viene. Y este múltiplo de 17 veces, del famoso PER que llamamos, que ya sabes que tampoco soy muy simpatizante del PER, pero bueno, que en este caso se mira bastante, se valoraría a 17 veces. Ahora mismo podríamos decir que se está valorando, si decimos que esto es lo que cotiza y estos son los beneficios estimados, pues estaría valorando unas 20 veces. Sería valorarlo, si cayera este 15%, sería valorarlo a 17 veces, que es lo razonable acorde a la media histórica. Por lo tanto, tampoco sería descabellado si el índice te cae un 15%, que es un poco lo que queremos decir con este análisis y con esta valoración. Pero claro, esto es teniendo en cuenta todas estas estimaciones ambiciosas que hemos dicho que hay ahora mismo en el mercado, que no se han actualizado desde final del año pasado, del año 2024. Por lo tanto, diríamos, vale, ¿qué indicadores tenemos ahora mismo? Pues a ver, teniendo en cuenta que no se han revisado de momento esas estimaciones a la baja por toda esta incertidumbre que hay, ya estamos empezando a ver indicadores que nos podrían decir que realmente estos beneficios no sería descabellado pensar que no van a crecer tanto este año. Ya no te digo que se vayan a reducir, que también podría ser un escenario de una pequeña recesión. Una recesión es una palabra que suena bastante mal, pero no tiene que ser una recesión profunda, puede ser una pequeña recesión, y esto ya lo estamos empezando a ver con toda esta incertidumbre que están generando los aranceles. Lo estamos empezando a ver, como te digo, con la confianza de los consumidores, como estás viendo aquí en esta noticia de Reuters, otra de la CNN, que también hablaban de esto, que la confianza del consumidor, de la expectativa que tiene sobre lo bien que puede funcionar la economía y tal, y lo que van a gastar, pues se está ralentizando. Ya lo hemos estado viendo, aquí lo puedes ver gráficamente como se ha desplomado en este mes de abril con toda esta incertidumbre. Esto puede hacer que los consumidores estén ahorrando y que no estén gastando más. Esto piensa que no lo vamos a saber hasta dentro de un tiempo, cuando ya vayan pasando estos meses y vayamos teniendo los indicadores. De momento los indicadores que vamos teniendo son los de febrero, los de marzo, antes de que pasara todo esto. Pero ya, insisto, con estos indicadores más adelantados que llamamos, podemos anticiparnos a lo que podría pasar. Lejos de que esto, si quiere Trump, con una firma lo arregla todo y se acabó el tema de los aranceles y tal, pero todo esto, incluso ya el impacto que está generando ahora, pues no hubiera sido lo mismo que si no lo hubiera generado, como puedes comprender, ¿no? Entonces, los inversores ya podemos entender que puede haber una cierta relajación. También estamos viéndolo ahora que está empezando la temporada de resultados, como las empresas sí están presentando buenos resultados, pero porque los han presentado a cierre de marzo de este año 2025. Pero claro, esto piensa que ha pasado después. Aquí no sabemos qué es lo que va a pasar. Muchas de ellas no están dando estimaciones a futuro, precisamente también por esta incertidumbre. Por lo tanto, ya podemos ver que cierto impacto puede tener en algunas compañías, aparte de otras que ya se han ido pronunciando diciendo que el tema de los aranceles, pues evidentemente no es bueno ni para ellos ni para la economía en general. Pero ¿qué pasa? Que aquí tenemos la importancia del consumo dentro del crecimiento de la producción del PIB de Estados Unidos. Aquí puedes ver cómo este año pasado creció un 2,8%, pero principalmente ese crecimiento viene de ¿qué? Viene del gasto de los consumidores. Si el gasto de los consumidores está empezando a ralentizar, porque está empezando a perder confianza, como ves aquí los consumidores, pues podría ralentizar ese crecimiento esperado en el futuro. Si la economía al final no crece y decrece, pues esto es lo que llamamos recesión. Una recesión puede ser más profunda o menos profunda. Puedes decrecer a un 4% o puedes decrecer un 0, algo por ciento, dependiendo del impacto de lo que esté pasando en la economía, ¿no? Luego, aquí ya hemos visto cómo está empezando Larry Fink de BlackRock a decir, pues esto, que incluso Estados Unidos ahora mismo podría estar ya en una recesión, por lo que te decía antes. Esto no lo sabremos hasta que haya resultados trimestrales o datos de crecimiento más mensuales o más de corto plazo, pero claro, piensa que eso es tan reciente y ha sido un impacto tan bestia que no sabemos qué impacto puede tener a día de hoy en los indicadores hasta que no los tengamos, hasta que no venza el mes o no venza el trimestre. Pero mientras, es lo que dice, que ya podríamos estar en una recesión. Todo esto lo que está haciendo es generar más miedo a la población y al final se acaba generando esa profecía autocumplida, ¿no? Si estás hablando mucho de recesión, de la recesión, de que puede pasar, de que puede venir, pues ya los consumidores se van preparando para eso y lo que hacen es no consumir, y eso al final acaba provocándote esa propia recesión. Estás viendo aquí como muchos gráficos nos están anticipando que hay bastantes probabilidades de recesión, que se han incrementado bastante. Goldman Sachs ya dice probabilidades de recesión, como ves, por encima del 40% para este año. Y luego incluso también no solo estamos viendo la confianza de los consumidores, sino la confianza de los CEOs, de los directivos de las propias empresas. Cuanto menos expectativas tengan o menos positivos sean de cara al futuro, pues pueden paralizar esos proyectos, esas inversiones que tengan pendientes, y todo eso también es menos consumo y menos crecimiento para la economía, y también menos iniciativas para seguir incrementando los ingresos y por tanto los beneficios y por tanto el valor de las empresas. Entonces, esto no quiere decir que se tenga que estancar y tenga que reducirse, pero por el hecho de que se paralice durante un tiempo, pues ya limita esas expectativas de crecimiento a futuro. Y aquí puedes ver cómo están cayendo desde que se inició todo esto, desde que empezó el año, que empezó Trump en el gobierno, y ahora recientemente, estos son datos a 14 de abril, por lo tanto falta todavía
un poco de actualización, pero fíjate cómo las expectativas ya para el futuro están reduciéndose a la baja de la que tienen, insisto, los directivos de las empresas que al final son los que toman decisiones de inversión. Y yo creo que lo que está pasando es que ya están, de algún modo, el tono de las noticias, noticias como esta que hemos visto de la Riffing de BlackRock y tal, es como da la sensación de que están preparando a la población para que tengamos alguna recesión, para que esa recesión no venga de golpe, sino que ya nos están anticipando, nos están empezando a meter eso en la retina, que cuando llegue, pues al final estaremos todos acostumbrados a escuchar esa palabra y ya más o menos que la esperará el mercado, antes de que venga por sorpresa y sí que pueda producir un colapso o un nerviosismo superior. Pero es que luego también, como ves aquí, lo estamos viendo en las entradas masivas de oro. Estamos viendo cómo el oro está recibiendo muchas entradas de inversores, tanto particulares como institucionales. Ya sabes que muchos gobiernos también al mismo tiempo están comprando grandes cantidades de oro. Fíjate, todo esto son entradas en miles de millones de dólares que está viendo en entradas de oro, ¿no? En compras de oro. También esto es súper interesante y es importante también para entender un poco la narrativa, un poco de lo que quiero contarte, que es que en este caso el oro, desde que sucedió todo esto a principios de abril, como ves, ha subido un 8,73%, que es una subida ya bastante bestia para ser en un mes, y más todavía cuando vemos que se trata del oro, y la plata, que en cierto modo también actúa como activo refugio, ha caído aproximadamente un 4% desde entonces. ¿Qué quiere decir esto? Porque, a ver, el oro sí que generalmente actúa como activo refugio. La plata también tiene un componente de activo refugio, pero es que el otro componente de la plata es que actúa como activo industrial. Cuanto más se utiliza industrialmente, cuando mejor se espera que pueda ir la economía, pues más se consume plata como materia prima. Por lo tanto, si realmente se esperara que la economía puede seguir funcionando bien, la plata tendría que haber subido igual que el oro incluso o más, ¿vale? Primero, como digo, por la parte de activo refugio y segundo, por ser un material industrial. En este caso, estamos viendo que no está siendo así, por lo tanto, ya el mercado está estimando que realmente a lo mejor las expectativas no son tan buenas y lo vemos viendo el precio de la plata. Si realmente las expectativas fueran buenas, la plata tendría que haber subido, como te digo, como el oro o más. Y eso también lo podemos ver en el famoso ratio oro-plata, es decir, con una onza de oro, cuántas onzas de plata podemos comprar. Y aquí fíjate que normalmente suele cotizar entre las 80 a 85 veces, es decir, que normalmente lo que vale una onza de oro es aproximadamente entre 80 y 85 onzas de plata. Y en este caso ves que se ha disparado incluso por encima de 100, es decir, que la dispersión que hay entre el precio del oro y el precio de la plata es cada vez superior, se está actuando más como activo refugio y la plata no está recogiendo toda esa subida como activo refugio, por lo que te decía, porque también es utilizado como activo industrial y posiblemente se espera que esa actividad no vaya a ser tan buena próximamente. Estos indicadores más debilitados, sentimiento de consumidor, de los propios CEOs, estamos viendo también cómo este ruido de los aranceles pues está generando todo ese tipo de sentimiento, también al mismo tiempo ese gasto del consumidor que hemos dicho que depende tanto de la economía, al mismo tiempo también ya sabes que entre Donald Trump y Elon Musk han sacado el departamento del Doge, que han reducido también parte del gasto público, por lo tanto es menos gasto, menos dinero que tiene la gente para consumir. Todo esto tiene que hacer algún efecto sobre la economía. O sea, es que no me creo, es que aunque venga mañana y Donald Trump solucione todo esto y diga, no, venga, que esto era broma y ya está, y se ha acabado todo, incluso tendría que tener algún tipo de efecto y repercusión en la economía, mayor o menor, pero tendría que tener algún tipo de repercusión en la economía, y ya solo también a nivel de confianza política en Estados Unidos. No hablo tanto de la confianza del dólar, que eso es muy difícil que la pierda a día de hoy, es más una confianza de decir, las empresas que tengan negocios en Estados Unidos pues van a reformular un poquito su estrategia, porque van a decir, a ver, yo no puedo depender aquí de que un tarao salga y por Twitter me esté cambiando las reglas del juego cada día. Entonces ya simplemente solo por eso ya pueden cambiar ciertas cosas. Y a raíz de esto también hemos visto cómo algunas casas, como en el caso de Deutsche Bank, ya está empezando a reducir los pronósticos de beneficios por acción. Lo que decíamos antes, esos beneficios por acción que hemos estimado para el SP500 es la media de lo que estiman todas las casas de análisis, o muchas de ellas. Pues en este caso, una de ellas, de que se ha animado a recortar esa expectativa de crecimiento, es Deutsche Bank, que decía, para este año 2025 estimábamos $282 de beneficio por acción para el SP500, pero en este caso lo bajamos a $240. Entonces, en base a eso, es a lo que hemos hecho este siguiente análisis, donde en vez de poner directamente los beneficios estimados, aquí lo que asumimos es unas tasas de crecimiento y hemos hecho un escenario más o menos inventado, ¿vale? Pero para que lo entiendas o para ver el impacto que podría tener. Hemos mantenido lo mismo y hemos dicho, vale, en un escenario de tensión, que pueda haber una cierta recesión este año, pues diremos, vale, contando que los beneficios por acción puedan caer un 7%, que ya si los índices están cayendo alrededor de un 10%, es que están descontando incluso que podría caer más, pero bueno, da igual, estamos diciendo un 7%, un escenario hipotético de que caigan los beneficios este año un 7%, que vienen de crecimientos bastante fuertes, y luego incluso que en el año 2026 se recuperen un 25%, que luego suban otro 15%, un 10% y de cara al 2029 un 7%. O sea, fíjate que son tasas de crecimiento bastante elevadas, pero con el hándicap de que este año haya una pequeña recesión.
y lo mismo, que se convierta el 80%, que de estos beneficios por acciones, el 80% de todo esto se reparta como dividendo o como recompras de acciones a los accionistas, por lo tanto le tocaría esto y descontándolo al WACC, que en este caso en un escenario donde hay cierto tensionamiento de mercado, donde las expectativas no son tan buenas y tal, pues el mercado ya no le va a exigir un 4,5%, como decíamos antes, le exigirá más en el rango alto de cuando le suele exigir históricamente, un poco lo que hemos ido viendo aquí. Hay veces que se le exige más y veces que se le exige menos, pero es en función de las expectativas y en función del entorno de mercado. Pues en un entorno normal de mercado podríamos decir este 4,5 aproximadamente, cuando ya ves que los últimos años incluso se le ha exigido más. Por lo tanto, podríamos decir, un entorno de miedo, pues posiblemente los inversores le vayan a exigir un poco más de rentabilidad al SP500, un 1% más, en vez de un 4,5%, un 5%, 5,5% más de lo que da el bono. Y esto ya sería exigirle un 10,1% y aquí sería aproximadamente, fíjate que igual, sería prácticamente lo mismo que antes, con este escenario que hemos hecho, que este es el que hay ahora, que se espera que los crecimientos de los beneficios vayan a ser muy altos este año, tal, y no sé qué, y que luego se calmen. Nosotros hemos dicho lo contrario, que este año puede haber una cierta recesión por todo lo que hemos dicho anteriormente, o bajada de beneficios, que luego se recupere mucho, muy fuerte en los próximos años. Aún así también sería una caída del 17% y debería valer el índice alrededor de los 4.500 puntos. Pero esto, fíjate que en este caso, como los beneficios de este año se espera que vayan a crecer mucho, un 18% en el primer caso de antes, esto equivale a un PER 17, a valorarlo a 4.500 puntos equivale a un PER de 17 veces, pero es que en este escenario, que es igual a 4.500 puntos aproximadamente, ya no equivale a valorarlo a 17 veces, sino a un PER de 21 veces. ¿Por qué? Porque el beneficio para este año es inferior. Si estamos diciendo que va a caer un 7%, no es lo mismo decir que va a subir un 18%. Claro, si lo analizamos con beneficios de más largo plazo, sí que podría tener más sentido, porque por ejemplo aquí, como ves, si lo miramos con beneficios pero del año 2026, cuando ya estamos estimando que se puede recuperar ciertamente, pues aquí ya sí que sería valorarlo a 17 veces. Así que fíjate cómo puede impactar en el corto plazo en la valoración, que dices, vale, por mucho que te caiga el índice, que te caiga un 17% por debajo de lo que hay ahora mismo, después de la caída que llevamos de máximos de un 10%, te puede caer otro 17%, incluso en términos de múltiplos puede seguir hasta caro, ¿vale? Así que también es interesante analizarlo con una perspectiva de un poco más largo plazo, que sí que podríamos decir, por varias cosas que hemos dicho alguna vez, de que el índice se puede valorar a un múltiplo mayor, porque hay mejores márgenes a día de hoy de las compañías y tal. Sí que es verdad que eso suele tender a la media, pero bueno, podría ser defendible que se valore unos múltiplos más altos. Pero que tengas en cuenta que si el índice cae aproximadamente un 15%, pues que realmente no pasaría nada y no podríamos decir tampoco que está barato. Baratos habrán ciertas empresas dentro de ese índice. Allí es donde se generan las oportunidades. En estas caídas como las que estamos teniendo ahora, aunque el índice realmente para mí no está barato y puede seguir incluso cayendo, realmente sí que hay oportunidades empresas por empresas. Hay algunas que pueden ser interesantes, que dentro de esas 500 empresas o dentro de todas las empresas cotizadas, pues estas caídas sí que hay algunas que puedan ser interesantes, pero a lo mejor no podemos esperar tantas rentabilidades de cara a los próximos años como hemos tenido últimamente de cara a un índice, y ya te he comentado y te he hablado bastante de esto alguna vez. Pero luego realmente también una cosa es que lo valga y otra cosa es que el precio no pueda seguir subiendo, o sea, es que no tiene nada que ver, ¿vale? El precio puede seguir subiendo, como hemos dicho, cuanto más dinero haya en circulación, esta M2 que ves aquí, cuanto más dinero haya en circulación, pues ves que va siguiendo la tendencia el oro, porque al final busca proteger de eso, de la pérdida de poder adquisitivo, de toda esta emisión monetaria, de todo ese dinero que meten en la economía los bancos centrales, pero es que al mismo tiempo también la bolsa, el SP500, de algún modo actúa como activo refugio a día de hoy, porque saben que la Reserva Federal va a salir en todo momento al rescate. Y aquí, incluso mientras no tengamos datos de desempleo en Estados Unidos, como te he dicho alguna vez, que no se disparen, que no se dispare el desempleo en Estados Unidos y tal, y mientras todo esto esté controlado, la Fed no parece que vaya a actuar demasiado con demasiada urgencia, ¿no? Pero aquí ya sabemos que en cualquier momento, es lo que te digo, el mercado le da cierta seguridad a la bolsa porque saben que en cualquier momento va a entrar la Reserva Federal pues a bajar tipos de interés, a meter más dinero en la economía o lo que sea, y todo eso beneficia a los activos de riesgo, y los activos de riesgo pues son la bolsa y otros activos como Bitcoin y como algunos otros que has visto alguna vez, ¿no? Entonces, al final, mientras eso siga ocurriendo, pues esa sensación de complacencia que tienen los inversores porque saben que va a salir la Fed detrás a rescatarlo, ¿vale? Ha dicho que recientemente que mantuvo los tipos de interés, pero ya prevé dos recortes de cara a este año. Ya estás viendo también lo que está intentando presionar Donald Trump, que baje los tipos de interés, Jerome Powell y tal, el presidente de la Reserva Federal, pero bueno, aquí ya la Reserva Federal está advirtiendo de ciertos riesgos, ¿no? De objetivos de empleo, que es lo que estábamos hablando antes, y de que puede haber cierta inflación. Aumentan los rumores también de que la Fed actúe con el mercado de bonos, es decir, que al
final lo que suele actuar como activo refugio, ¿qué es? Es el mercado de bonos, es prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos a largo plazo. Pero fíjate que en este escenario, en este entorno, está actuando más como activo refugio en estos últimos años, ¿no? A lo mejor la bolsa, o incluso recientemente, después de estas caídas, después de este miedo que está habiendo últimamente, está yéndose más dinero a bolsa. A nivel de minoristas, están confiando más en la bolsa que en los propios bonos del gobierno, ¿no? Cuando tradicionalmente esto no es así, ¿no? También se habla mucho de que se empieza a desconfiar del dólar y tal, pero estamos muy lejos porque al final, normalmente y tradicionalmente, los activos refugio han sido el propio dólar y el oro. Entonces, en este caso, el dólar te puede generar más confianza, menos confianza en este caso, y yo estoy de acuerdo que tanta confianza como antes no tiene, pero es que no hay alternativa. Y en un escenario de miedo, de colapso, de incertidumbre, los inversores van a acabar yendo a bonos del gobierno, ¿vale? A largo plazo, lejos de que también a ellos les interesa que el bono no se le dispare tanto de rentabilidad. Has visto que cuando ha llegado aproximadamente al 5%, siempre ha salido Donald Trump a relajar un poquito el discurso o a salir la Reserva Federal a decir algo, pero ellos son los primeros que no les interesa que esto supere el 5% aproximadamente, porque también hace que la economía de Estados Unidos se tenga que financiar mucho más caro, que eso ya lo hemos contado anteriormente y sabemos que está la Reserva Federal detrás. Por lo tanto, es lo que te digo, aunque valga mucho, tienes que tener en cuenta todo esto. Tienes que tener en cuenta que aunque ahora mismo el precio está subiendo o puede seguir subiendo puntualmente en el corto plazo, que una caída del 15% no podríamos decir incluso que el índice está barato, podría seguir a precio. Lejos de que ahí dentro sí que había, como te he dicho siempre, como te he dicho últimamente sobre todo, que está habiendo muchas oportunidades, pero en compañías concretas más que en el índice genérico. Por eso es más importante que nunca que aprendas a analizar y valorar acciones. Y que tengas en cuenta también para no caer en ese tipo de trampas de valor que no solo aplica al SP500, sino que aplica a cualquier empresa, con lo que decíamos, aunque caiga de precio, como has visto aquí, aunque caiga de precio que puede caer un 16%, el índice puede seguir estando caro si a corto y medio plazo las expectativas de beneficios son de que pueden seguir cayendo. Y para todos los que os interesa estar invertidos, pero no hacerlo tampoco a nivel de análisis y valoración de empresas como tal, que es un poco lo que solemos ver en este canal, también alguna vez te he hablado, sobre todo si estás en la newsletter, te he hablado de la newsletter de Invertir es Vivir, que habla bastante, es un lenguaje muy similar al que utilizamos en este canal, así de forma sencilla y tal, y habla de cómo invierte él su dinero en fondos indexados principalmente y tal, y te puede ser de bastante ayuda, al menos para esos perfiles que no queréis tanto la faceta de análisis y valoración, ¿vale? Así que te dejaré igualmente el enlace en la descripción, también al entrar ahora te regala una estrategia, básicamente la que utilizó él, te explica la estrategia con la que ganó un 35% de rentabilidad en el año 2024, que quizá ya solo por eso pues puede ser interesante, ¿vale? Te lo dejo por aquí en la descripción por si te es de ayuda. Así que lo voy a dejar aquí, espero que te haya sido de muchísima ayuda, suscríbete, dame un like y todo esto que me ayuda tanto a seguir creciendo. Si no te gusta todo este tipo de contenido, pues ni te suscribas, ni le des like ni nada, pero nos vemos en el próximo vídeo.